¿Por qué RPA no funciona en las pymes de la TAM? Hola, ¿qué tal? Soy Camilo Duarte, esto es Base Robot, bienvenidos. ¿Qué son las pymes? Las pymes son las pequeñas y medianas empresas que constituyen una parte importante de nuestra economía, por lo menos en Colombia y en Latinoamérica. Estas pymes son básicamente las cafeterías, son en la barbería, donde producen bolsos, hay de todo, ¿no? Pueden estar enfocadas en logísticas, pueden estar en la parte de comercio, pueden estar enfocadas en la parte de servicios. Todas estas empresas que se componen de X número de personas, no sobrepasa X número de personas, y también son estas empresas que facturan menos de tanto dinero, ¿cierto? Eso serían las pymes. Las pymes en Colombia, por ejemplo, representan el 90% de las empresas constituidas y aportan más del 80% del empleo en el país, según la ANIF. Como podemos ver, aquí les muestro una gráfica de las unidades productivas por tamaño y sector en el 2020. Tenemos acá, por ejemplo, en azul las microempresas, que son empresas de una sola persona. Tenemos empresas pequeñas en naranja y medianas en verde. Y por último, en rosado tenemos las grandes. Como podemos ver, tenemos muy poquitas empresas grandes en las diferentes industrias. Y básicamente todo está compuesto por microempresas pequeñas y medianas. Y esto no es tan bueno realmente. Es bueno en un sentido porque les da a las personas un sustento, pero el problema es que las microempresas o pequeñas empresas, las medianas no tanto, pero las micro y las pequeñas no son tan productivas. Entonces, ¿por qué RPA no se puede implementar en este tipo de empresas? Es muy simple la primera respuesta, y es que para la mayoría no es una necesidad. Este tipo de empresas, como les digo, las micro y las pequeñas, su principal problema va a estar enfocado en generar ventas, en hacer dinero, en hacer rentable y escalable, o por lo menos que sea algo interesante el dinero que tienen invertido y que les devuelve de la productividad que generan. Esto es un problema para muchas pymes en Colombia y en Latinoamérica en general. Y siento que no es una necesidad, una prioridad implementar un software como RPA cuando esta es tu prioridad. La búsqueda de personas es otra prioridad que tienen muchas de estas empresas. Cuando son especializadas o están en un campo específico, es difícil atraer a talento porque suele ser una mano de obra un poco más costosa el talento que se atrae, y ellos no tienen esa competitividad para ofrecer sueldos tan altos. Y lo último es que se deben de estar enfocando también en expandirse, ¿no? En crear nuevas unidades de negocio, en hacer crecer el dinero y el negocio. No tanto como de optimizar o de ahorrar costos, sino más de crecer y expandirse. Y si bien RPA puede ayudar en ciertas partes, ya vamos a ver qué industrias podrían aparecer por acá. Otra gran debilidad que tienen las pymes en Latinoamérica es la transformación digital. Básicamente muchas cosas, muchos documentos se hacen a mano, muchos trámites, muchos proyectos en general, todo es firmado a mano. Hay una burocracia realmente alta en general y no tienen un sistema centralizado de información. No hay un ERP o un CRM donde se almacene toda esta trayectoria de la información en la mayoría de las empresas. Hay empresas que sí los tienen, y muy bien por ellas, porque entrarían dentro de las empresas donde sí se podría automatizar RPA. Y otro problema es la baja estandarización de procesos. Hay veces se tiene implementado el software, pero no se tiene un proceso estandarizado, ¿cierto? Como que cada persona hace el proceso como considera que es la mejor forma de hacerlo. Y acá tenemos, por ejemplo, la mano de obra en Latinoamérica, y esta es otra gran debilidad de por qué RPA no funciona en las pymes. Como podemos ver, en Colombia el salario mínimo es de 1.160.000 pesos colombianos, $242, que realmente el costo para el empresario es más o menos como de 1.500.000. Y esto no refleja ni siquiera, por ejemplo, el costo de una licencia anual. Por ejemplo, empresas como UiPath, Precision Automation Anywhere tienen un ticket promedio de $20.000 de entrada, ¿no? O sea, anuales, ¿no? Entonces, más o menos para empezar a desplegar las primeras automatizaciones y todo eso, $20.000 no refleja un año de trabajo de un colombiano, ¿no? Porque aquí sale $242 mensuales. Anualmente, esto ya les hago la cuenta cuánto sería. 242 por 12.
son $2.900. O sea, no cubriría en la licencia, o sea, 20.000 el 10, menos, un poquito más del 10%. A diferencia de países como Estados Unidos, donde el salario mínimo suele ser como de $1.300 o algo por el estilo, donde pues ya $15.600 anuales versus $20.000 que cuesta una licencia empieza a tener un poco más de sentido, ¿no? Aquí pues digamos, por ejemplo, la mano de obra aún es relativamente barata, entre comillas, porque pues todo depende también de la situación de las empresas y del licenciamiento que se escoja, ¿no? Otro punto o debilidad es el costo de licenciamiento. La mayoría de las empresas de RPA conocidas son costosas, como lo es UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism, Microsoft Power Automate. Es un poco más barata, pero pues bueno, también entra dentro de las costosas. Y este costo de licenciamiento, si bien han aparecido nuevos jugadores en el mercado que nos ayudan a que esto sea menos costoso, no quita pues el hecho de que muchas veces la licencia ni siquiera va a cubrir el costo. Entonces mucha gente empieza a conocer UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere, pero cuando se dan cuenta del retorno de la inversión necesita por lo menos automatizar a 9 personas para que empiece a ser rentable, mientras en Estados Unidos simplemente con automatizar 2 personas ya inclusive se puede uno plantearse en comprar una licencia de UiPath. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, no sé qué tan viable sea esto. Y por último, siento que es la baja adopción tecnológica que nosotros tenemos. Si bien nosotros sí somos consumidores de tecnología a nivel de usuarios, así consumimos pues Facebook, YouTube, TikTok, ¿cierto? Todas estas redes sociales, pero a nivel empresarial no tenemos una adopción tecnológica tan alta. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, digamos, por ejemplo, software como ERPs, como CRMs, primero ya se desarrollan acá, pero el software que se desarrolla acá y se implementa acá no está altamente expandido por todas estas pymes. Por lo mismo, de la primera diapositiva no es la principal necesidad. La principal necesidad es empezar a generar dinero. Entonces tú no empiezas a montar un negocio pensando en el software, ¿cierto? Como, sí, voy a montar un software para controlar, para saber, para esto. Si no empiezas montando un negocio, primero, pues así sea con una caja registradora, en el sentido de que puedas empezar a vender, ¿no? Necesito vender porque ¿cómo voy a cubrir mis necesidades básicas si no vendo? Entonces, debido a esto, pues no tenemos las últimas tecnologías que se van desarrollando, como la inteligencia artificial, como RPA, para integrarlas en nuestro negocio tan fácilmente. Entonces, ¿estamos perdidos? ¿No podemos implementar RPA en pymes? Pues la respuesta es no, sí se puede implementar RPA, sino que hay que enfocarse en ciertas industrias donde podemos implementarlo inicialmente y ya después gradualmente, cuando el país vaya avanzando un poco más, ir apuntando a estas otras industrias. Entonces, digamos, por ejemplo, una industria que considero yo que es bastante buena para tener en cuenta es la fintech. ¿Por qué los fintech? Porque son empresas que nacen desde la base tecnológica. Entonces tienen ya una adaptación tecnológica alta y crean tecnología, ¿no? Básicamente. Y que cuando empiezan a crecer, la operatividad se va a incrementar, lo quieran o no. Entonces, a nivel de los bancos, a nivel de los seguros, a nivel de las microfinancieras, este nivel de operatividad manual se va a incrementar, y allí es donde RPA puede llegar a jugar un papel importante para cubrir todos esos puestos de expansión o todo este crecimiento explosivo con pues los robots de software que nosotros desarrollamos. Otra industria que me parece interesante es la industria de la construcción. En Colombia y en Latinoamérica pues venimos avanzando y desarrollando nuestra infraestructura poco a poco, y son puntos muy importantes para muchos gobiernos en Latinoamérica. Y estas industrias, al estar creciendo de esta forma, considero que el empezar a automatizar sus procesos administrativos va a empezar a generar una ventaja competitiva en la industria, y considero que va a ser estratégico porque va a haber mucho dinero allí, dinero que podría ser destinado también hacia tecnología. Y por último, pues todas las empresas con una cultura empresarial enfocada a la base tecnológica, ¿cierto? Donde se resuelvan problemas con tecnología. Todas estas empresas que resuelvan problemas con tecnología ven el valor de implementar automatizaciones para sus negocios. Van a ser mucho más sabios en las tecnologías que se escojan y en los proyectos a los cuales se le dedique el esfuerzo. Sinceramente es un poco difícil porque pues
tienes que empezar a buscar esas pymes o esa industria en tu país donde esa cultura empresarial esté enfocada a la tecnología. Por lo general, pues son muchas startups, pero también, no sé, hay supermercados donde nacen el supermercado con una estrategia pues tecnológica fuerte, ¿no? O sea, implementando un ERP y un software post de ventas post que sirva para tomar decisiones estratégicas. Entonces, bueno, esto depende mucho, pero les sugiero yo que ustedes investiguen en sus países qué industrias se enfocan mucho en empezar con esta cultura empresarial. Es difícil de conocer, la verdad. Entonces, ¿cómo podríamos implementar RPA en pymes? ¿O qué hacemos entonces para implementar RPA en las pymes? Bueno, primero, yo les diría que se enfoquen en empresas que necesitan crecer y expandirse rápidamente. Enfocarse, como vimos, las fintech. Enfocarse en empresas con una alta adopción tecnológica o interés en ello. La verdad, pues, empresas que no tienen, digamos, por ejemplo, ni siquiera un software de ERP, un software de CRM. Creo que los primeros pasos es hacer esa transición a la transformación digital antes de pensar en la automatización de sus procesos. Entonces siento que hay unos pasos que se deberían de seguir antes de empezar a automatizar todo. Y escoger un modelo de licenciamiento bajo gratuito sería otro punto. Yo la verdad no escogería ninguna de las marcas mencionadas anteriormente para implementar una pyme. Tal vez de pronto para una prueba de concepto, para una automatización muy rápida y muy específica, sí, pero si yo pienso crear una estrategia de implementación de RPA para esta empresa que dure más de un año, no implementaría ninguna de ellas. Me iría por herramientas como Pix, como Rocketbot, como Stella, como Electronic, como Robocorp, que es gratuito, y escogería modelos de licenciamiento un poco más bajos. Mantener costos de infraestructuras bajos, esto tiene pro y contras. Los pros es que, pues bueno, te ahorras un dinero. Los contras es que puede que el nivel de seguridad no sea tan alto o el nivel de cumplimiento no sea tan alto. Y esto pues puede llegar a tener un nivel de complejidad menor, pero pues con todos estos riesgos asociados, ¿no? La capacitación a sus empleados en dichas tecnologías o bueno, también personas estratégicas dentro de la organización. Si los tomadores de decisiones no saben qué es RPA, o desconocen las limitaciones de la tecnología, considero que no sería muy bueno implementar en ese tipo de industrias o en ese tipo de empresas porque van a tener unas expectativas demasiado altas sobre la tecnología que muchas veces no se van a llegar a cumplir si no se cumplen como con todos estos pasos anteriores. No hay como un paso a paso y una maduración en las empresas para ello. Evidentemente digitalizar procesos. Si no tienes el proceso digitalizado, básicamente pues por ahí deberías de arrancar a empezar a hacer esa digitalización y esa transformación digital de tus procesos. Escoger industrias donde la mano de obra sea costosa o escasa. Eso también es importante porque si se puede automatizar ciertos procesos administrativos o ciertos procesos que se hacen en el computador y esa mano de obra en tu país o en ese momento o en esa industria específica es más costosa, el retorno de la inversión puede ser lo suficientemente bueno para implementar RPA allí. La cultura organizacional enfocada a la estandarización de procesos es otra cosa a tener en cuenta para implementar en la pymes. Y en una empresa puede que digitalmente hasta ahorita estén dando ese paso hacia la transformación digital, pero la estandarización de sus procesos es muy clara. Siento que es un candidato muy bueno para la implementación de RPA. Por eso industrias como los bancos y las aseguradoras se ve tanto este tema de RPA. Y por último, automatiza proyectos específicos de corto plazo. Puede que las empresas ni siquiera tengan estos pasos anteriores que acabo de comentar, que tengan simplemente una necesidad específica de automatización por un corto plazo específico, ¿cierto? Entonces, si en este corto plazo específico, necesitamos, por ejemplo, migrar la información de nuestro viejo sistema al nuevo sistema porque compramos este nuevo software y es mucho más avanzado, mucho mejor, pero migrar la información nos va a costar muchísimo, implemento RPA, ¿cierto? Busco una consultora o capacito a mis empleados y implemento RPA y lo hago únicamente por la duración del proyecto. Y de esta forma, pues las empresas y las consultorías podrían dedicarse a automatizar proyectos específicos de corto plazo. Últimamente he visto los conceptos de RPA as a Service, o sea que hay como ciertos procesos que ya se automatizan y brindan ese servicio. Eso también tiene un sentido interesante para las pymes, tendría algo de sentido ese tipo de cosas.
Pero bueno, ya veremos cómo avanza y cómo evoluciona a través de los años estas tecnologías. Bueno, eso sería todo entonces por este video. No se olviden suscribirse a Base Robot. Yo soy Camilo Duarte. Pueden darle like, compartir y seguirme. Recuérdenme que estoy dedicándole bastante esfuerzo y bastante tiempo a estos videos. Nos vemos en los próximos.